¿Fantasmas? No, muchacho, no hay historias fantasmas en este pueblo. La única historia que contamos con ese corte es la historia de Jacob. ¿Qué? ¿De verdad quieres escucharla? Bueno, no es una historia verdaderamente interesante, creo. Y además se supone que nadie debería de hablar de eso. Pero de acuerdo. Solo te advierto que no tengo paciencia para las interrupciones y que no conozco todos los detalles. Ahora bien, veamos cómo describir a Jacob Emory. Se trataba de la clase de tipo que jamás notarías de primera vista. No que fuese una mala persona, de ningún modo. De hecho, muchos por aquí creíamos que se trataba de alguien bastante confiable, pero en realidad nunca llegó a destacar, por motivo alguno. Era el ejemplo perfecto de abarcar mucho y dominar nada. Falta de fuerza de voluntad más que otra cosa. Llegó a aceptar cada empleo y oficio que este pueblo podía ofrecerle. Venta de carros usados, operador de radio, encargado de bodegas y empleado de mostrador, lo que se te ocurra. Pero nunca se quedó en algún lugar por demasiado tiempo. Sus empleadores, incluso los amigos que llegó a hacer en esos trabajos, llegaban a insistir para que no se renunciara, pero siempre recibían la misma respuesta. El problema es que no es suficiente. No haría falta agregar que los amigos que logró conservar debían tener una paciencia enorme, o al menos ser capaces de no abordar el tema de manera seria. Fue así que terminó siendo inevitable que en algún momento Jacob decidiera dejar el pueblo. No recuerdo dónde fue, pero creo que Gertrude, la vieja que vivía una cuadra más abajo, lo hubiera recordado. El caso es que nadie intentó detenerlo. De hecho, muchos llegamos a pensar que kilometraje le haría bien, que terminarían dándole carácter o que al menos lo arrastraría a algún sitio, una ciudad en donde ese problema no resultara tan grave. ¡Demonios! Incluso hicimos una fiesta de despedida. Que de verdad eso es un detalle muy inusual aquí. Total, que se fue por 6, 7 años, algo así. Y luego volvió, era otro. Se mostraba como una persona segura, firme y muy energética. Sonreía todo el tiempo y pronto todos nos enteramos del motivo. Andaba por el pueblo enseñándole a todo el mundo una varita de color negro, del tamaño de un lápiz, y la textura era de un gis. Muchos de aquí se llegaron a preguntar qué tenía que ver esa varita con su cambio de actitud. Y después de crear cierta expectativa, Jacob reunió a algunos de nosotros y nos dio una demostración. Tomó una pieza de papel y con su varita, no se me ocurre cómo más llamarla, con su varita él dibujó un círculo, algo chueco. Después de que terminara el trazo, el círculo se cayó hasta el borde inferior de la página, como si fuera una piedra. Se veía móvil, como si la figura fuese saliendo de alguno de esos proyectores viejos de cine, como si fuese real, como si tuviera vida. ¿Qué? Hijo, cero loco que suena. Y si tienes ganas de jugar a escéptico y juzgarme de loco, entonces te recomiendo que dejes a este viejo loco en paz y que vayas a reírte a las costillas de otro tonto. Sé lo que vi, todo el mundo lo vio, aunque no encontrarás a nadie que quiera contarte más sobre el asunto. El círculo se cayó por la hoja y se estrelló en el margen, como si fuera una piedra adentro de una vitrina. Jacob incluso nos pasó la hoja y mientras la hoja cambiaba de mano, la piedra rodaba en el interior de la hoja, con los cambios de inclinación. Nadie tenía palabras para lo que estaba viendo. ¡Demonios! ¿Qué hubieras hecho tú?
Pero Jacob continuó con su demostración, llenando hoja tras hoja, monitos de alambre que peleaban entre sí o que se ponían de acuerdo para construir una casita o cortar un árbol. Eso fue todo lo que necesitó antes de anunciarnos que planeaba cobrar por un show, para pagarse el alojamiento y la comida, y que en el show dibujaría lo que fuera que le pidiera el público. Muchos llegamos a sospechar que no sería buena idea, pero después de una larga discusión nos convenció de que la cosa era perfecta, que ningún dibujo llegaría a portarse de mala manera, que ganaría mucho dinero y que nunca necesitaría salir del pueblo para ganarse la vida. Pobre Jacob. Sigo pensando que si no hubiera sido tan crédulo y hubiera escuchado mis tripas, habría salvado al pobre inútil, con solo romper su varita en ese mismo momento. Pero era muy joven, más joven que ahora. Todo el mundo lo era, y ninguno quiso ver problemas en animarlo con continuar con su asunto. Era increíble después de todo. Todo el mundo merecía ver algo así. No era como si tuviera conexiones en la radio o en la televisión. Y no era como si pudieras poner un anuncio en esa cajita que todo el mundo llama computadora ahora. Así que difundió su show de la misma manera que todo el mundo difundía sus tonterías por aquellos tiempos, por medio de volantes. Ahora los volantes no llaman mucho la atención de una persona como tú, pero en un pueblo como este te aseguro que se notan. Estos sobre todo pegados a los postes con figuras que se movían. Sí, se notaban mucho. Su primer show estuvo abarrotado. Fácilmente contó con 70 personas, creo que más. Y fue increíble. Alguien desde las butacas le gritaba la descripción de alguna escena de televisión. Por ejemplo, y la mano de Jacob parecía volar como un pájaro sobre el muro, el cual había preparado para su presentación. De verdad que cuando había dibujado la piedra se había reprimido un poco. Sus ilustraciones estaban llenas de detalles. El hombre podía hacer una figura humana en cuestión de minutos. Ahora que me pongo a pensar sobre eso, creo que ningún dibujo le llevaba más de 10 minutos. Fuese lo que fuese. Y era en verdad impresionante. Recuerdo que alguien le pidió que dibujara a un caballero forzando su entrada en un castillo para rescatar a una princesa. Jacob no solo dibujó al caballero con su armadura completa y la totalidad del castillo, sino que lo dibujó sin el muro frontal, con la finalidad de detallar sus interiores, para que pudiéramos ver al caballero escalando por un muro para entrar por una ventana y abrirse camino hasta el calabozo donde la princesa lo esperaba, liberarla y abrirse camino de vuelta a su caballo. La escena carece de sonido y en verdad que no tenía un estilo realista, pero era parte del atractivo del show. Nadie iba esperando ver una escena con personas reales, y cuando una escena terminaba o los personajes abandonaban en el muro por alguno de los bordes o Jacob cubría el dibujo con otra capa de pintura blanca, pronto todos nos terminamos por dar cuenta de que cuando Jacob había usado los 4 muros de aquel salón, el show había terminado. Hasta que la pintura secara. Poco a poco Jacob empeoró. Sí, al principio todos sentíamos que era verdaderamente energético, hiperactivo incluso. Luego nos dimos cuenta de que esa vitalidad o fervor, o como quieras llamarle, parecía controlarlo. Aún no es suficiente. Solía chistar a las espaldas de la gente. Sus ojos fueron haciendo más grandes, comenzó a dormir cada vez menos, y sus comentarios y opiniones comenzaron a ser más necias, más frenéticas. Aunque nunca fue abiertamente agresivo, la gente dejó de sentirse cómoda en su compañía. Pasaron unos 2 meses, la audiencia de Jack se había extendido como el fuego por la hierba seca. Casi todo el pueblo pagaba por el show todos los días y abarrotaban
a reventar el viejo y pequeño salón que había calculado al comienzo para presentarse. Así que fue necesario ir rentando espacios más grandes. Ya ni siquiera se detenía a concluir uno de los muros cuando de golpe pasaba al siguiente, y a veces la escena terminaba por mezclarse, como si cada uno de los muros fuera la hoja de un tríptico. Al público le cantaba, casi por instinto la gente dejó de llevar a sus hijos y a poco el espectáculo comenzó a perder el respeto. Monstruos bizarros y originales comenzaban a aparecer de vez en cuando. Los duelistas de peleas parecían sentir dolor de verdad y parecían que de verdad se lastimaban. E incluso comenzaban a aparecer unos improvisados de actrices de la época. Pronto el buen Jacob se había vuelto mujeriego y alcohólico. Una noche, mientras el hombre se colocaba delante de sus lienzos, todo el mundo pudo darse cuenta de que estaba completamente borracho. Yo estaba en la primera fila cuando comenzó el show y la peste que emanaba era de esas que embriagan solas. El show comenzó y Jacob fue dibujando persosa y más propiamente que de costumbre. Al terminar en las solicitudes para el último muro, alguien le pidió que se dibujara a sí mismo. A todo el mundo le parecía una gran idea. Parece que todos sentíamos curiosidad por ver un autorretrato. El maestro de ceremonias terminó por hacernos caso. Tan pronto como terminó de conectar las dos últimas líneas de la versión de su propio abrigo, el resto de las creaciones de los lienzos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron directamente a la nueva imagen. Los amantes dejaron de besarse, los payasos dejaron de reír, los robots y los piratas pararon de pelear. Para ese momento, todos en el público nos habíamos quedado en silencio. No se sentía bien, no se sentía nada bien. Recuerdo claramente el rostro de Emory, por completo pálido, al momento de que entendía el enorme error que había cometido. Buscaba desesperadamente los botes de pintura blanca que había olvidado dejar en el escenario para el momento del show. Todos en el público mirábamos al Jacob dibujado. Este se levantó a la sola para el saco y tomó su prueba versión de la varita negra de Jacob y dibujó un rectángulo que parecía rodearlo. Luego le dibujó una perilla a ese rectángulo. Luego la silueta caminó con pasos lentos y seguros sobre el escenario donde su versión original, y todos nosotros le mirábamos con la boca tan abierta como nuestras caras nos lo permitieron. Por un pandemonio, la gente se aplastó contra las salidas del auditorio. Las creaciones de Jacob, las que en ese momento estaban sobre los muros y todas las que en algún momento había dibujado, fueron saliendo por la puerta dibujada, tirando pasterazos, disparando rifles láser, escupiendo fuego, veneno, ácido y cuanta cosa más. Antes de salir pitándola ahí, miré de vuelta al escenario. Jacob Emory arrastrado por sus propias creaciones, todo gritos y patadas por la puerta que su otro retrato había dibujado. El auditorio se incendió. No toda la gente que estaba ahí esa noche sobrevivió para contarlo. El fuego se extendió por varias cuadras y eso atrajo la atención de los departamentos de bomberos de al menos 3 condados aledaños. Fueron ellos los que terminaron llamando a la policía a los federales y los federales finalmente a un orden artificial y enfermizo que el Estado solía permitirse por aquellos días. Los agentes se llevaron los muros originales, cara volante y cara creación de Jacket. Y los agentes hicieron que todos firmáramos un pacto de confidencialidad sobre lo que habíamos atestiguado, so pena de reclusión perpetua. El fuego fue explicado con un cigarrillo mal apagado. Lanzaron un tambo de basura durante un juego de básquetbol. La gente continuó con sus vidas. Emory nunca existió. Claro que solo pensé en lo que pasó.
No acabo de contártelo todo. Caray, no sé si sea lo mismo con cada uno de los que aún seguimos vivos. Pero yo puedo confesarte que no he dejado de pensar en el asunto ni por un solo día. Creo que es obvio que Jacob no estaba dibujando nada. Un dibujo no se mueve, ni actúa, ni muerde. Solo son trazos que hacen que la gente recuerde alguna cosa. Jacob había estado atrayendo algo, seres, de otro lado de sus muros. No creo que ese poder hubiese estado destinado para él, ni para ninguno de nosotros. Ese poder lo trastocó y tal vez de alguna forma se merecía el castigo. Las ruinas del auditorio siguen más o menos en pie. No queda mucho. Algunos muros, algunas puertas, algunas butacas. La zona del escenario quedó desnuda después de que los federales arrancaron los muros en donde mi amigo dibujaba. Los agentes federales se quedaron en el pueblo por cerca de 5 años. Se supone que el área es segura y no queda nada más que ver, pero yo sé que nunca lograron encontrar la varita. Y tanto como que los vi quemando y atrapando a las creaciones de Emory, aquí mismo. Estoy seguro que no lograron dar con todas. El asunto es que comencé a hablar de Emory por tu pregunta, ¿recuerdas? Tengo una sola cosa más que decir, es un consejo. Esa casa de campo a las orillas del pueblo, dices que la acabas de dar, ¿verdad? Yo no me quedaría ahí otra noche. Si fuera tú, trataría de deshacerme de esa propiedad. También verás esas siluetas que creíste ver a lo lejos, entre la arboleda. Te lo aseguro, muchacho, no eran fantasmas. No hay historias fantasmas en este pueblo.